Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Inflación, recesión e incertidumbre. ¿Qué pasará en el mercado? Vamos con el informe semanal del día 5 de junio de 2022. Vamos con el repaso de una nueva semana que, como de costumbre, ya en estos últimos meses ha tenido como protagonista un poquito la volatilidad que hemos tenido en el día a día, y también que hemos tenido una semana un poquito más corta de lo normal. El lunes no hubo mercado, festivo en el mercado americano, por lo tanto, como de costumbre en este tipo de semanas, poquito volumen, y además, aunque hayamos tenido esa volatilidad de un día a otro, hemos tenido días de subida de un 2%, al día siguiente bajada de un 2,5%. Sin embargo, cerramos la semana en menos 0,98, un poquito semana de transición, poco volumen, cerquita de los máximos del cierre anterior, que tuvimos una subida muy fuerte, y cerquita de esa media de 10 semanas. Donde más podemos sacar en esta semana es que hemos tenido varios acontecimientos. Por un lado, el martes se reunía el presidente del gobierno de los Estados Unidos, Biden, con el presidente de la Reserva Federal de la Fed, Jerome Powell, y bueno, básicamente se reunían para hablar un poquito sobre la situación del país a nivel económica, para hablar sobre la inflación, para debatir un poquito y compartir las perspectivas de cada uno. Y el miércoles salieron al público para comentar un poquito las conclusiones que habían sacado de esa reunión. Yo personalmente no esperaba gran cosa de esta reunión, no me parecía algo que pudiese cambiar el rumbo de la Fed o lo que sea, ya que, bueno, para empezar, no tienen en Estados Unidos ahora mismo un presidente como sí pudo ser Donald Trump, que fue mucho más influyente, y sobre todo en las reservas, en las decisiones de la Reserva Federal. Y bueno, finalmente es lo que ha pasado. De hecho, en esa reunión finalmente comentó Biden al público que simplemente se mantenía un poquito al margen de lo que es el control de la economía, porque al final en Estados Unidos el control económico no lo lleva el presidente del gobierno, lo lleva la Reserva Federal, cuyo presidente es Jerome Powell. Entonces, básicamente, comentaba Biden que respetaba la independencia que tiene la Reserva Federal para gestionar la economía, que no se quería entrometer en ello, y que por su parte está viendo como no cree que vaya a haber una recesión, que cada vez ve la economía más fuerte, cada vez se están generando más puestos de trabajo, y que el tema de la inflación, del control de la economía y demás se lo deja a Jerome Powell y no quiere meterse en el asunto. Ya digo, postura un poquito diferente a la de presidentes anteriores. En el caso de Donald Trump lo veíamos constantemente tratando de dirigir a la Reserva Federal, de llevarla por la línea que él quería. Si no era con palabras directas a el presidente de la Reserva Federal, era directamente en los medios, poniéndolo contra las cuerdas, lo que fuera, ¿no? Siempre tratando de llevar un poquito el rumbo que él quería, pero estamos viendo cómo Biden toma una postura totalmente diferente. No sabemos si, como él dice, para respetar la independencia que tiene este organismo para controlar la economía, o simplemente para quitarse el muerto de encima. Así que bueno, es un poquito lo que ha pasado. Ya digo, no hay gran cosa que sacar, seguimos teniendo un poquito lo que ya teníamos descontado, ¿no? Lo que ya había comentado la Fed, subidas de tipo de interés que nos esperan en próximas reuniones, por lo tanto no ha cambiado el asunto en este aspecto. Y luego también importante, salía el jueves, si no me equivoco, Elon Musk, probablemente uno de los hombres más influyentes del mundo, el hombre más rico del mundo, hombre que gestiona empresas de las más importantes del mundo, no una sino varias. Y ya digo, siempre que habla, obviamente se le tiene muy en cuenta y tiene un poder en el mercado increíble. Y básicamente salió diciendo que tiene un mal presagio sobre la economía, que igual sí que puede venir cierta recesión, y que por lo tanto iba a empezar a controlar dentro de Tesla, bueno, iba a empezar a controlar el mantener la compañía un poquito en stand-by, ¿no? Por un lado, congelando las nuevas contrataciones de empleados, y por otro lado reduciendo en un 10% su plantilla. Por lo tanto, ya digo, obviamente esto al final, con el poder que tiene este hombre, se toma como algo muy importante. El viernes terminó bajando bastante el mercado, y bueno, a nivel Tesla sí que creo que no solo una recesión le puede venir mal a Tesla, sino la situación actual con la subida de precios de las materias primas, que obviamente necesita Tesla, necesita litio, necesita componentes para fabricar las piezas de los coches, no solo de las baterías el litio que ha subido, sino que todos los componentes de sus vehículos han tenido un precio muy fuerte. A eso ha dicho que Tesla tenga que subir los precios. Eso al mismo tiempo va a hacer que se acorte un poquito más su público objetivo, puedan tener una facturación inferior, tenga que reestructurar un poquito la empresa. Por lo tanto, venga o no recesión, creo que es una postura que igualmente podía haber
tenido que tomar. Así que, bueno, simplemente veremos cómo van viniendo las próximas semanas. Sin embargo, ya digo, ha tenido bastante reacción en el mercado. Aquí tenemos el Nasdaq y vemos como el viernes, después de un buen cierre del jueves, en el que subíamos un 2,69%, aunque sin mucho volumen, como digo, esta semana no ha habido gran volumen, veíamos como el viernes retrocedía el Nasdaq otro 2,47% después de esa noticia de Elon Musk, ¿no? Por lo tanto, ya digo, hemos tenido un poquito esa volatilidad en el día a día en el mercado, esas noticias que han ido influyendo también en el mercado. A nivel gráfico en sí, el mercado sigue exactamente igual que en las últimas semanas. Recuerden que llevamos semanas diciendo que ahora mismo simplemente hay que ir vigilando el mercado semana a semana, semana a semana. Estamos ahora mismo en una tendencia completamente bajista, estamos dentro de este canal bajista que llevamos, con la media de 10 semanas actuando como resistencia, esa media que, fijaos, además es clavado la línea superior de ese canal bajista, ¿no? Por lo tanto, mientras sigamos dentro de estos rangos, lo único que cabe esperar es que sigamos con esa tendencia bajista dentro de esos dos intervalos y, ya digo, en cualquier semana, como llevamos diciendo en todos estos últimos meses, en cualquier semana podría venir de todos modos una semana fuerte en la que empiece a acompañar el volumen, en la que el mercado termine recuperando esa media, termine saliendo de ese canal bajista, y eso sí sería realmente una señal muy positiva del mercado, una señal de que podemos empezar a salir de esa tendencia. No significaría que nos vamos a máximos, sino que sí podemos empezar a hacer un suelo muy claro, empezar a dibujar una segunda parte del gráfico y salir de esa tendencia bajista. Ya digo, hasta que no veamos eso, no podemos decir. Lo digo principalmente porque muchas veces dicen, pero Josito, ¿tú qué crees que va a pasar en el mercado? ¿Hasta cuándo crees que estemos bajando? ¿Hasta cuándo? Eso realmente no se puede saber. Simplemente tenemos que seguir vigilando el mercado semana a semana, semana a semana. Mientras estemos dentro de este canal bajista, estamos en una tendencia completamente bajista. Que la semana que viene esa vela que comento, mucho volumen, cerrando máximos de la semana, recuperando media, saliendo del canal bajista, perfecto. Ahí sí que tenemos una señal muy clara que nos puede dar esa indicación de que puede estar lejos, puede estar cerca del fin de ese mercado bajista, porque ya estamos empezando a ver señales muy positivas. Pero mientras tanto, simplemente a seguir observando el mercado semana a semana, porque seguimos dentro de esos rangos del canal bajista. Bueno, luego tenemos muchas empresas que tienen un gráfico similar, empresas como Facebook, fijaos cómo sigue ahí con esa media de 10 semanas como resistencia, empresas como SE, gráfico mucho más vertical, pero misma tónica, ¿no? Ese canal bajista apoyado con esa media de 10 semanas que no para de hacer resistencia a ese precio. De hecho, esta semana, fijaos cómo íbamos a tocar esa media, poquito volumen, no hubo gran volumen en esa recuperación, pero finalmente se termina dando la vuelta y vuelve a hacer resistencia en ese punto, donde ya lo ha hecho muchas veces anteriormente. Por lo tanto, actualmente sigue siendo completamente bajista la tendencia de ese gráfico. Empresas como Doku, si no me equivoco, muy similar, aquí la tenemos, nuevamente esta semana toca la media de 10 semanas y fijaos, ¿no? Un poquito lo mismo que en meses anteriores, y seguimos dentro de ese canal bajista que va apoyado con la media de 10 semanas actuando como resistencia. Por lo tanto, ya digo, de momento seguimos teniendo en la mayoría del mercado estos gráficos. Esto es lo que está haciendo obviamente que en el Nasdaq, en los índices en general, en el S&P también veamos este tipo de gráfico, porque al final un índice no es otra cosa que la media de lo que están haciendo todos los valores que lo componen, y estamos viendo como la mayoría de valores aún siguen con este comportamiento. Por lo tanto, ya digo, va a ser clave que cada vez veamos como más valores empiezan a recuperar media, valores como por ejemplo DocN esta semana súper bien, después de recuperar la media muy fuerte en las últimas semanas, se queda sobre la media de 10 semanas, 2 semanas consecutivas recuperando esa media, muy buen comportamiento. Empresas como Sofi, por ejemplo, que también en estas últimas semanas ha ido tratando de recuperar esa media, empresa que comenté hace un par de semanas que me gustaba bastante. Y además, otro punto positivo que sí que estoy empezando a ver cada vez más es como cada vez veo como empresas van apareciendo haciendo lo mejor. Empresas como HRMY, Harmony, que ya comentábamos hace meses por la buena pinta que tenía, pero finalmente terminó cayendo muy fuerte con el mercado. Fijaos cómo lleva ya 4 semanas consecutivas de subida, con continuación, recuperando ya la media de 40 semanas, muy buen comportamiento, mucha fuerza relativa mientras todo el mercado sigue cayendo. Tembe, más de lo mismo, empresa de ciberseguridad, empresa de crecimiento, empresa en una fase temprana. Fijaos esa especie de base sobre la base del SML. El SML sería ese gráfico inicial, esa
esa primera configuración que realiza el gráfico tras la salida a bolsa, que sería esta que tenemos aquí, y una vez la rompe tenemos esa base sobre base, por lo tanto, ya digo, una etapa temprana de la tendencia del valor, y tras haber caído fuerte, al igual que Harmony por esa presión que tuvimos del mercado, fíjate cómo estas últimas semanas termina recuperando, ya por encima de la media de 40 semanas, y bueno, podemos seguir mirando valores como LNTH, Lantheus, otra de las empresas que comenté que me gustaba mucho, nuevos máximos históricos esta semana, hizo máximos históricos también la semana pasada, por lo tanto, ya digo, cada vez estamos viendo cómo hay más valores actuando bien, más valores recuperando medias, hay incluso algunos valores haciendo máximos históricos. Sin embargo, que 4, 5, 6 valores tengan este tipo de comportamiento no va a hacer que el mercado termine teniendo ese cambio de tendencia. ¿Qué es lo que va a hacer que el mercado termine teniendo ese cambio de tendencia? Pues que cada vez sean más los valores que se sumen a este tipo de comportamiento, cada vez más valores hagan un suelo claro, cada vez más valores recuperen media, cada vez más valores que han estado bien en los últimos meses que empiecen a romper a máximos históricos, como es el caso de Lantheus, y una vez se vayan acumulando cada vez más empresas a este tipo de comportamiento, pues veremos cómo el índice termina siguiendo a estos valores, ¿no? Por lo tanto, ya digo, hay ciertas señales positivas, pero de momento no son suficientes como para tener esa importancia en el mercado. Por lo tanto, veremos si cada vez más vemos valores dejando este tipo de comportamientos, si cada vez más vemos valores recuperando medias, que va a ser muy clave, porque eso es lo que, ya digo, va a hacer que el mercado termine remontando, termine dejando un buen suelo y termine saliendo de esta tendencia que a día de hoy es claramente bajista. Y otra cosa importante, cada vez más vemos el pesimismo en el mercado. Si recordamos hace solamente un par de meses, vuelvo a poner el gráfico del Nasdaq, si recordamos hace solo un par de meses, cuando el mercado también estaba en esa tendencia bajista, por debajo de medias y demás, no se paraba de esperar el rebote. Lo único que veías en Twitter, en redes sociales y demás era: bueno, que baje, porque va a venir un rebote, estoy comprando SE, estoy comprando Shopify, estoy comprando esta y aquella, que obviamente nos tenían acostumbradas todas estas empresas a rebotar, a caer, rebotar, y se veía todo como que no estaba pasando nada, ¿no? Como cuando que realmente estábamos en una tendencia bajista ya desde ese momento. De hecho, nosotros en Visionarios llevamos en liquidez medio año tranquilamente. Y ya digo, hace un par de meses solo a la gente le encantaban las caídas, ¿no? Porque creía que todo iba a rebotar, Sin embargo, ahora estamos viendo como ya ese no es el pensamiento de la gente. Ya estamos un poquito más en, hostia, que se viene recesión, que no, que esto es un bull trap, que se va toda la mierda, que ya cuando caiga, pues a ver si recupera y a ver qué empresa está. Ya no hay esas ganas de que un valor siga cayendo para seguir comprando, ¿no? Por lo tanto, cada vez hay más pesimismo en el mercado, y ya sabemos que cuanto más pesimismo haya en el mercado, más posible es que tengamos ese suelo a la vuelta de la esquina. Pero ya digo, de momento la tendencia es completamente bajista y seguiremos semana a semana observando el mercado hasta que podamos empezar a recibir esas señales positivas por parte de él, ¿no? Así que, ya digo, importante todo esto. Como siempre, si quieres seguir aprendiendo, puedes entrar en visionariosbolsa.com, registrarte a los 4 primeros vídeos del curso Visionarios, que son totalmente gratuitos, donde vas a aprender sobre análisis técnico, en qué tipo de gráficos nos fijamos, por qué comentamos lo que comentamos sobre máximos, sobre medias, sobre tendencias. Todo esto lo vas a poder aprender. Análisis fundamental, tipo de empresas que buscamos, por qué unas sí, otras no, qué tipo de sectores, qué tipo de números buscamos en estas empresas, y por último, la psicología del trading y cómo resolver la complejidad del mercado en simples pasos. Entra en visionariosbolsa.com, pones tu nombre, tu email, y a ese email te mandamos estos 4 vídeos para que puedas verlos cuando tú quieras. Así que, bueno, esto sería todo por el informe de hoy. Como siempre, espero que te haya gustado. Deja tu me gusta si ha sido así, y comenta cualquier tipo de cosas, te estaremos leyendo y respondiendo, y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.